Almost paradise. Hola, bueno, nosotros somos el podcast de Boys Over Flowers y en un podcast en el que hablamos sobre todo, absolutamente todo. Como estudiamos artes plásticas, decidimos hablar sobre el arte paleocristiano porque se nos hizo un tema súper interesante, la verdad, algo mucho que tiene que ver con la actualidad. Bueno, así introducción pequeña es que empezó en el siglo del 1 al 5, después de Cristo, claro, porque es cuando pues Cristo falleció, es que todo esto comenzó a desarrollarse. Entonces, la verdad, yo creo que es muy interesante este tipo de arte. ¿Tú qué opinas? Pues mira, la verdad sí, este tema se me hace demasiado interesante. Y pues iniciando más que nada, el arte paleocristiano en sí se dividió en dos periodos, pero en sí el día de hoy nos vamos a, bueno, entre nosotros aquí presentes, nos enfocaremos en sí en el periodo, el primer periodo, que más que nada fue, pues, como lo hemos visto, que fue la persecución del imperio hacia los cristianos, ya que pues fue algo mal visto en su momento, ya que se veía como una rebelión. Sí, ajá. Entonces, eh, eh, a esto pues surgieron más que nada lo que son pues las catacumbas y los cementerios. Y sí, o sea, tienes razón. Y te preguntas cómo es posible que hayan podido entrar a las casas sin ser descubiertos. Como comunicarse. Exacto, o sea, y en esto viene lo de los símbolos que utilizaban como para reconocerse entre ellos. Y uno de estos es el símbolo del pez, que es esta forma. Exacto. Que es El pez en el que pues la verdad sí se me hizo súper interesante porque así como las personas actualmente nos saludamos, pues ellos como que tenían sus señales, sus símbolos pequeños secretos para comunicarse entre ellos y pues hacerse oración en algunas partes, ¿no? ¿En qué partes? ¿No? Por lo que yo tengo entendido, creo que era como pues, en las catacumbas, que pues, como precisamente eran clandestinas, todas este tipo de reuniones y así, se juntaban ahí y tenían sus pues, misas, ¿no? Y también quiero comentar que en estas catacumbas solían pintar y representar como que escenas de la Biblia. A Jesús, la exactamente. Virgen. pero de hecho, por lo mismo de que no podían como liberarse, las hacían sin tanto detalle. Ah, Exacto, Sí, sí. sin tanto fondo. No tenían como que una técnica También tan yo, precisa. yo creo que también como estas personas eran personas comunes como obreros, pescaderos y todas esas cosas, realmente no tenían un conocimiento real y amplio sobre el arte, sobre las proporciones y todas esas cosas que pues el Imperio Romano ya tenía. Entonces es como dice Alexia, yo creo que pues no tenía bastante definición, ¿no? O como pues forma, por decirlo así, porque Sí, o sea, Tanto a comparación de la segunda etapa, que es cuando ya, o sea, igual con la escultura no era aceptada. Exactamente. En esta primera etapa no era aceptada. sí, eso es bastante interesante, ya que el arte paleocristiano no tiene esculturas, o bueno, no se conoce mucho, porque pues en sí las personas lo veían muy mal, porque... Sí, como dices tú, o sea, los cristianos lo relacionaban más que nada como con el paganismo. Ajá, el paganismo, eso mero. Entonces, por ese mismo hecho, en el primer periodo como que no había ninguna escultura como tal, hasta que se empezó a ver en el segundo periodo. Ujú. Sí, y bueno, para el segundo periodo quisimos introducir a alguien que realmente sabe más información sobre este segundo periodo, que es nuestro compañero Tejo. Tejo, estamos contigo. Hola a todos, en este podcast hablaremos sobre los inicios de la segunda parte de lo que fue el arte paleocristiano. Fueron casi 300 años de esta persecución hacia los cristianos. Después el primer emperador Constantino I promulgó como el edicto del Milán 313. Para que esto fuera la libertad de culto hacia los cristianos, porque esto llevó una lucha muy, muy, ¿cómo se podría decir? Muy larga, y con esto dejó a decenas de mártires del cristianismo. Bueno, para continuar, pasaron 70 años para que el emperador Teodosio I convirtiera el cristianismo en la religión oficial para el Imperio Romano, con el edicto de Tesalónica de 380. Bueno, un ejemplo de ello ponemos lo que es la arquitectura. ¿En qué consiste? Pues se podría decir que ahora sí que muchas basílicas estuvieron constituidas sobre de 3 a 5 naves,
con lo cual muchos devotos escuchaban la misa de pie. Pero antes de continuar con esto, desde el principio se consideraba que estas basílicas estaban construidas, pero no obviamente para dedicar a un dios, sino que simplemente era para unas actividades de comercio o de juicio. Bueno, y ya pasando con esto por último, lo más importante, el ejemplo que podemos poner es lo que es la Basílica de San Pedro, que se localiza en Italia, Roma, que hoy lo conocemos como el Vaticano. Es que realmente sí, el arte paleocristiano es muy interesante, ya que pues gracias a este se desarrolló bastante, no solamente con pues, el arte católico, pero en sí tal vez sí se enfoca más, ya que pues se desarrolló para el barroco, el rococó y todas esas cosas que tiene el Y gótico. hasta el día de hoy. Ajá, O hasta sea, el día de hoy es algo exacto. importante. Sí, súper influenciable en nuestra vida cotidiana, normal, incluso mexicanos es muy importante. La verdad fue muy interesante hablar sobre este tema, pero la verdad ya nos tenemos que ir. Entonces nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.